A ver, con relación al trabajo, ¿quién puede hablar de la importancia de las bombas en una membrana celular? Lo importante para mantenerlo en neutral de la célula. Ok. Para el funcionamiento de la célula. Ok. Como por ejemplo, puede hablar de un caso de una de las bombas. Mencione su función, qué hace. La bomba de hidrógeno potasio. A ver, ¿cómo contribuye esa bomba al mantenimiento de la homeostasis? La bomba de hidrógeno potasio funciona en las paredes del estómago, Ok. de la célula del estómago, Células y parentales. contribuye a la formación del ácido clorhídrico al intercambiar el hidrógeno por potasio y luego el bicarbonato por cloro, y ese cloro va a unirse con el hidrógeno para formar hidrógeno. Entonces ahí estamos, eso lo vamos a ver todo electroquímico, ya, porque le va a dar una cosa. ¿Cuál es la importancia? Bueno, debemos hacer. ADP, ojo con eso. Entonces, cuando pasan juntos, pasa el sodio y la glucosa, van aumentando las concentraciones de sodio intracelular. Entonces se utiliza la bomba sodio-potasio para sacar el sodio de la. Independiente. Porque no necesitamos sodio adentro, necesitamos el sodio afuera para mantener ese equilibrio. Entonces, fíjense que no solamente es a través de la fuerza de difusión. Hoy faltó gente y lo siento que como que hay más gente aquí. Fíjense que la bomba, o sea, no es solamente la fuerza de la molécula como tal, sino que necesitamos de esos transportadores, ¿ok? De esos transportadores para poder mantener la homeostasis, ¿ok? Una de las funciones de la célula es mantener la comunicación, mantener lo que son los niveles metabólicos. Fíjense que las bombas contribuyen al mantenimiento de la homeostasis desde diferentes áreas. Fíjense que aquí contribuye a lo que es el equilibrio óxido-reducción, lo que es ácido-base. Allá pasa glucosa, pero a la vez sale sodio, porque el sodio deben haber concentraciones mínimas de sodio dentro para mantener ese gradiente. La bomba sodio-potasio ATPasa. Veamos el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar lo que es el potencial de acción, potencial de membrana. Jaime. Iba a decir eso, que la bomba sodio-potasio ATPasa crea un gradiente electroquímico que hace que pueda generar ese transporte de membrana, puede ser aprovechado por transporte de membrana celular. Exacto. ¿Cuántos sodios saca? 3. ¿Cuántos potasios entra? 2. Ahí sí estudiaron. Uy, este está mal. La bomba de calcio. La bomba de calcio. Ajá, cuente. El calcio es importante, lo vamos a ver también aquí en lo que es la sinapsis. ¿Qué sabe de La bomba de calcio. Escuchen. Bueno, la bomba de calcio se intercambia por hidrógeno. Pero hay dos como que familias. Ok. En la que ¿Quién entra- ayuda? ¿Quién sabe? Por La aquí. bomba se produce, hay una que sucede a nivel de la membrana y está la otra que sucede a nivel del retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático se intercambian dos iones de calcio, y a nivel de la membrana plasmática solamente ocurre un solo ion de calcio. Y ese Hoy vamos a hablar, primero a rememorar lo que vimos en la clase pasada. Hablamos de los líquidos corporales y hablamos sobre lo que era la distribución de los gradientes químicos y eléctricos. Químicos correspondientes a concentración de determinado elemento, determinada molécula, y físicos relacionados con cargas eléctricas. O sea, ahí va a haber una interacción entre esos elementos. Hablamos también sobre la comunicación de la membrana celular, la importancia biológica que tiene la membrana celular. Fíjense que es la que divide el espacio intracelular del extracelular, permite la comunicación de la célula con el exterior.
Modula es una membrana semipermeable y altamente selectiva y modula lo que es el tránsito de las partículas de las moléculas, tanto las que ingresan como las que salen. Entonces, hoy vamos a, fíjense que ya abordamos el tema de comunicación y hoy precisamente lo que vamos a estudiar hoy es el potencial de acción, potencial de membrana. Y esto es nada más y nada menos que la comunicación que tienen, la manera en cómo se comunican las células, ¿ok? No las células en general, solo las células que responden a tejidos excitables, es decir, que responden con un cambio de ese potencial de membrana frente a un estímulo, ¿ok? Pero el potencial es eso. Bueno, fíjense. El modelo con el que vamos a trabajar hoy es la membrana, es la neurona. ¿Por qué la neurona? ¿Cuál fue el último tema del que hablamos? El último punto del que hablamos el miércoles. ¿Quién se acuerda? Los mecanismos de control. A ver, ya hablamos de los mecanismos de control. ¿Qué eran? Eran mecanismos que se activaban frente a un desequilibrio a nivel de la homeostasis, ¿correcto? Sí, son mecanismos. ¿Y quién llevaba a cabo ese control? ¿Quién lo llevaba a cargo? El sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso, es decir, se recuerdan que habían unos puntos de control ubicados en el hipotálamo, ¿en dónde más? ¿Quién se acuerda? En la arteria carótida, ¿se acuerdan? Los volorreceptores, o sea, receptores de presión, receptores de lo que era osmolaridad. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Papelera de reciclaje. Es que están las últimas horas de... Bueno, pero se dio en clase y mucha gente dijo, ¿y esta va para el examen? Sí, señores, por los clavos de Cristo y las chancletas de Moisés va para el examen. Así que estudiense eso porque sí va a salir. Entonces, fíjense cómo les di lo que eran los mecanismos de control a nivel del sistema nervioso y hoy vamos a hablar sobre eso. Cómo ese sistema nervioso se comunica, ¿okay? Cómo sabe o cómo envía o cómo se recibe la respuesta frente a un estímulo. Entonces, ¿a través de qué? De la célula emblemática del sistema nervioso, que son las neuronas, las fibras neuronales, fibras nerviosas. Cuando yo les diga neurona, fibra nerviosa, fibra neuronal, estamos hablando de una neurona. Entonces, fíjense, ustedes vieron esto, ¿verdad? En histología, les explicaron la estructura. Ok, entonces, sabemos la estructura de la neurona. ¿Quién quiere participar? Nadie. Dedocracia. Laserlink. ¿Cómo? Laserlink. No, nada, pero no así, relajado. No se debe en la SOMI. Ajá. Pero que Sí. O sea, porque acuérdense que esta es una estructura muy diferente a las células redondas que pues todo el tiempo están moviendo, ¿ok? es la principal célula del sistema nervioso. Tiene una cobertura de mielina. Algunos. No todas. Sí. Bueno, deje la mielina por fuera, que ese es un tema aparte. Ajá. Y tiene los axones. Y la comunicación de ellos se tienen los nucleolos. Ajá. Y se interconectan. Ajá. Tienen una comunicación entre ellas. Fíjense que me voy a poner de este lado y me disculpan que les dé la espalda, pero ajá, fíjense aquí. Aquí no. Y aquí tampoco. Está malísimo este mouse. Uy, esto no sirve. Mejor lo pasamos por aquí. No le da. Tengo otra. Pero sí, lo voy a manejar con el Teclado. teclado. Miren aquí. Tenemos esta estructura. Fibra neuronal, neurona,
fibra nerviosa. ¿Ok? Es una célula que está constituida por estas proyecciones. Son proyecciones citoplasmáticas, denominadas dendritas. ¿Ok? Tiene el cuerpo o soma, ¿ok? Es la parte de la célula que contiene el núcleo, retículo endoplasmático, o sea, la parte, digamos que como administrativa, por ponerle una, para que ustedes hagan la relación, una analogía exactamente, homología, perdón, como la parte donde está el núcleo, ¿ok? Acuérdense que el núcleo es la estructura de la célula que contiene la información genética y nos va a decir toda la información, cuándo, cómo, dónde tengo que producir, tengo que reproducirme, ¿ok? Luego tenemos el axón. El axón es una proyección que al final tiene unas, ¿cómo se llama esta? Terminales del axón, ¿ok? Cada una de estas estructuras tiene una importancia, bueno, bárbara a nivel biológico. ¿Por qué? Porque son estructuras que se comunican y que se entrelazan, o sea, están en constante comunicación, no solamente con una, con muchas, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí yo tengo todas estas dendritas, las terminales de las dendritas se comunican con otros axones, con ganglios, ¿qué? ¿Para qué? ¿Con cuál utilidad? Con el fin de transmitir la información de manera rápida y eficiente, ¿ok? Porque ¿qué pasa si yo tengo solo una fibra lineal? La comunicación va a pasar única y exclusivamente por esa fibra lineal y no va a ser tan expedita o tan rápida como este tipo de estructura. Entonces, tenemos los axones terminales, ¿ok? El axón, que es una proyección, ¿ok? Es una proyección de esa célula. Y vamos a ver que el diámetro, es decir, el tamaño de estos axones, nos van a hablar mucho de la función y de la clasificación de estas estructuras. Entonces, ya hablamos a nivel estructural. ¿Qué les queda? ¿Quién quiere hablar de lo que acabamos de decir? Es muy importante que esto lo aprendan, porque de aquí para adelante, si no aprenden, si no se familiarizan con axón, soma, dendritas, o sea, más adelante, Dios mío, ¿qué está hablando ella? ¿Se puede aplicar con las bandas musculares? Eso es contracción muscular y eso no lo vamos a ver hoy, ¿ok? Me interesa lo básico, no se vayan a dos, tres clases más, no, lo básico, esto, la estructura de la fibra muscular. Entonces tenemos el núcleo, tenemos el axón, el cuerpo, el soma, las dendritas y el axón, ¿ok? A ver, ahora vamos con lo que hemos estado manejando, que ya debemos estar familiarizados con esto. Las concentraciones iónicas. Esto es una célula biológica, es decir, que no hay diferencia entre en el modelo que vimos anterior con a nivel de las concentraciones. ¿Cómo decíamos que era el interior de la célula? Sí, es intracelular. Pero en cuanto a gradiente electroquímico, ¿cómo era? Ligeramente negativo. O sea, es ligeramente negativo producto a qué? El potasio. Habíamos hablado de que había unas estructuras adentro que le otorgaban esa electronegatividad. ¿Cuál es esa? ¿Cómo? No, el electromagnetismo. Los iones. Ajá, los iones. ¿La qué? ¿La qué? Guanamina. ¿Quién dijo las proteínas? Por ahí dice proteínas. Por las proteínas. Recuerden que las proteínas son estructuras que están cargadas están estudiando. Sí, ¿verdad? Porque afuera no hay tanta proteína. Afuera están en no hay el interior. proteínas. Todas las proteínas están En el o en el plasma o intracelularmente. ¿Ok? Y le otorgan ese carácter negativo
negativo porque las proteínas tienen cargas negativas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la concentración de proteínas? Es elevada y es ligeramente negativo en cuanto a los iones. ¿Ok? ¿Cómo es la concentración de potasio adentro? Mayor que afuera. ¿Y cómo es la concentración de sodio afuera? Mayor que en el interior. Entonces, fíjense que ya les estoy hablando de un gradiente eléctrico a través de un diferencial de cargas. ¿Por qué? Porque tengo las cargas negativas de las proteínas que se encuentran adentro, afuera no deben haber. O sea, grábense eso, afuera no deben haber. Si hay proteínas en el intersticio, les hablé de una patología. ¿Cuál era? Edema. Las proteínas van a traer agua y va a haber acumulación de agua. Entonces, tenemos altas concentraciones de potasio intracelulares, bajas extracelulares, que les mostré el cuadrito. Estudiense eso mucho por los clavos de Cristo y la cotiza de Moisés. Va a salir. Y sodio afuera en altas concentraciones y poco. Entonces, aquí estoy hablando de un gradiente químico, ¿ok? Porque tengo concentraciones de elementos, tengo los mismos elementos, pero en distintas concentraciones. Entonces, un gradiente, habíamos hablado que era un gradiente, un diferencial. Es un diferencial donde un elemento, un conjunto de partículas están en mayor concentración en una zona que en otra, sencillamente. Eso es un gradiente. Y esa fuerza de concentración le va a permitir moverse, ¿ok? Ok, entonces, vamos aquí. Nuevamente les muestro la estructura porque quiero que tengan muy claro. Fíjense, el soma, como les hablé, la parte administrativa, todo lo que es la producción, Golgi, núcleo, ribosomas, producción de proteínas, producción de energía. Las mitocondrias sí van a estar diseminadas a lo largo, sobre todo del botón sináptico, que lo vamos a ver ahora, porque hay una, acuérdense que hablamos de las bombas. ¿Y dónde están ubicadas las bombas? En las membranas, están inmersas en las membranas. ¿Y qué pasa con el metabolismo de las bombas? ¿Cómo es? ¿Cómo? No los oigo. Exacto, pero ¿cómo es su requerimiento energético? Necesitan ATP. Exacto. Entonces, si yo tengo solamente las mitocondrias, que son los organelos en cuestión, que producen energía, que producen ATP, los tengo ubicados aquí, o sea, yo voy a tener que tener un constante flujo de ATP a lo largo. Fíjense que oiga, una neurona puede medir más de 1 metro, su axón. Entonces, necesito tener mitocondrias a lo largo de toda la estructura, sobre todo en la parte del botón sináptico, que es una estructura súper importante para la comunicación. Ábrale, por favor, disculpe. Entonces, tenemos aquí el soma, las dendritas, que son proyecciones del citoplasma que permiten, miren lo que están aquí, permiten que haya una comunicación, que haya están en contacto con otras células, ¿verdad? Y esto es con el único fin de transmitir una información. Esta información puede ser excitatoria o inhibitoria, ¿ok? Una información, acuérdense que, ¿cómo es el código digital? Lo que son 0, 1. Ahí no hay más nada. O sucede o no sucede, ¿ok? Lo mismo pasa aquí. Por eso es un código de información digital. Muchas de las cosas de los sistemas, de elementos de la ingeniería y todo eso han sido recreados en los modelos biológicos, ¿ok? Y este es un excelente caso para extrapolar que la comunicación de las neuronas, nuestra comunicación, nuestra transmisión de información es a través de un código digital. O es 0 o es 1. Es todo o nada, ¿ok?
Entonces, aquí tenemos el soma, porque vamos a hablar del soma. Las dendritas, tenemos un axón, que es la estructura, esa proyección de la célula, que tiene una longitud que le permite comunicarse con un órgano diana, con un ganglio que se encuentra a distancia, es decir, no está cerca, está lejos, por decir, ¿cómo fluye la información desde cuando usted se pincha el dedo pequeño del pie hasta el centro de control central? Es a través de una serie de comunicación, a través de fibras nerviosas. ¿Ok? Seguimos. Ok. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo esa información se transmite desde una... ¿Qué tiene que suceder en la célula para que esa información se produzca, se transmita? ¿Ok? La información va a fluir a través de un potencial electroquímico. Por eso era muy importante, es muy importante que comprendan lo que es el gradiente, el diferencial intra y extracelular, porque es a través de la variación de esos iones. ¿Ok? ¿Cómo es el potasio? El potasio siempre es elevado adentro y el sodio elevado afuera. Pero cuando hay eso es en estado de reposo, es decir, la célula no tiene ningún estímulo externo, ¿ok? Está tranquila, no hay ningún estímulo o potencial que se esté enviando, información que se esté enviando. Entonces, cuando sucede un potencial, esa concentración estándar que ya tenemos va a variar. Y eso es lo que va a permitir que la membrana produzca, ¿ok?, o transmita esa información. ¿De qué manera? Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Ok, esta es una célula, modelo tradicional. ¿Cómo es la concentración de la célula? Bueno, sabemos que es ligeramente negativa por presencia de las proteínas, ¿ok? Y que adentro tenemos potasio. Fíjense aquí, afuera tenemos otros electrones como el cloro, el sodio y el potasio. Entonces, ¿qué sucede? La membrana, ¿ok?, la membrana celular es altamente permeable al potasio. El potasio puede pasar las veces que le provoque salir. ¿Por qué? Porque va a responder a un gradiente. ¿Por qué va a responder? Miren que esto es difícil, presten atención. Véanlo como una historia, como un cuento que les voy a echar. El potasio, internamente, ¿cómo es la concentración del potasio? Alta. Es decir, que hay un gradiente de potasio elevado. Ajá. Si el potasio está adentro retenido, está todo adentro, ¿qué va a buscar el hacer? Salir. Él va a responder a una difusión de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Y qué pasa? Disculpa. La membrana le facilita. ¿Por qué? Porque la membrana celular es 40 veces mayor a nivel de permeabilidad que para el sodio. Es decir, tiene 40, o sea, de 100 poros, 40 van a ser 40 veces más para el sodio. Mientras uno para el sodio son 40 para el potasio. ¿Sí ven la relación? Es bastante. El sodio sale a todo lo que da. Ajá. Si el sodio sale, si el potasio, que es oigan bien, analicen, presten atención a lo que se están durmiendo. Si el potasio sale, tomando en cuenta que el interior es negativo por las proteínas y el potasio es un electrón positivo que mantiene cierto equilibrio, si ese ion positivo sale, ¿qué va a pasar con el interior de la membrana? Se va a volver más recontra negativo. Es decir, que si en condiciones fisiológicas de reposo usted coge un
Ahora lo vamos a ver en una gráfica para que lo entendamos. Es decir, menos 70 es negativo. Imagínense que las cargas que le dan cierto grado de, mantienen el equilibrio, se va a volver aún más negativo. ¿Ok? Entonces, sale el potasio. Queda el interior súper negativo. Fíjense, aquí salió. Ajá. Entonces, ¿qué va a suceder? Si todo mi potasio está saliendo para responder a un gradiente químico, es una difusión, adentro hay más, sale por difusión. Va a llegar un momento en que el potasio va a estar todo afuera. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder? Se volvió negativa la célula adentro. ¿Ok? Ahora, como se volvió fuertemente negativa la célula, va a traer Va a traer otra vez potasio hacia adentro. ¿No? Las proteínas altamente negativas lo van a traer ya no por un gradiente químico, sino por un gradiente de cargas. Es decir, negativo con positivo se atrae. Entonces, como la membrana es altamente permeable al potasio, si él quiere salir respondiendo a su gradiente químico, sale y ahora va a responder a un gradiente físico por atracción de cargas. ¿Qué va a hacer? Va a entrar. Entonces, fíjense que hay un constante flujo y un constante equilibrio. ¿Sí estamos viendo? Sí, claro. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ok. Entonces, fíjense aquí. Listo. Responde a un gradiente, ¿ok? Y así como sale en un periodo de tiempo, obviamente, él va a volver a entrar. Eso es lo que mantiene, fíjense que mantiene el equilibrio a nivel del voltaje, ¿ok? ¿Qué sucede con la bomba sodio-potasio TPasa? Que aquí la vamos a ver. A ver, quiero que entiendan esto, se los voy a pintar. Yo pinto súper feo. Dibujo súper feo. Espera, no importa. Fíjense, la importancia de la bomba. Habíamos mencionado que el potasio sale a favor de su gradiente químico, sale, pum, para afuera. Pero también acuérdense que está el sodio, que el sodio también es positivo. Pero ¿qué pasa? Que tengo pocos, por decirlo así, canales de sodio, es decir, que la membrana es selectiva para el sodio. Y el sodio va a ingresar siempre y cuando esas compuertas estén abiertas. Pero no va a ser tan permeable como para el potasio. Entendimos la proporción de 40 a 1. O sea, mientras es más permeable para el potasio, para el sodio es menor. Entonces, sale el potasio, ¿ok? El sodio va a entrar porque obviamente también es un ion cargado positivamente. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Por qué no entienden? Ya va, no quiero avanzar. Si no entienden, no quiero avanzar porque después se va a volver esto. Después le cae a ustedes, saben, aquí al abanico. Ajá, ¿por qué no entienden? Quisiera repetir esa parte. A ver, vamos con el anterior. Pero presten atención. Suelten el celular y dejen de estar oliéndole el pelo al de al lado. Fíjense, la membrana. ¿Ok? Canales, estos son canales de potasio. El potasio aquí es en altas cantidades, altas concentraciones de potasio. Adentro es normal, es la concentración normal en un estado de reposo. Las concentraciones de potasio aquí son altas. ¿Ok? Y los canales son muchos. Para el potasio estamos enfocados, acuérdense que hay un equilibrio de sodio-potasio. Lo que nos mantiene el equilibrio eléctrico de la célula es el flujo
y obviamente de las proteínas adentro. Entonces, aquí, potasio, adentro en altas concentraciones. ¿Entendemos eso? Sabemos que el potasio adentro está en altas concentraciones y afuera en bajas. Entonces, por un gradiente de difusión él va a salir. ¿Por qué va a salir? ¿Y por qué va a salir tan rápido? Porque la membrana tiene canales para él, para que él salga, para que él se vaya. ¿Ok? Respondiendo al gradiente. A ver, cuando yo tengo muchos, miren, potasio, y tengo full proteínas aquí, justo debajo de la membrana. ¿Ok? Estos potasios que salieron, están aquí. Va a haber un punto en que hay tantos, que las proteínas que están adentro, ya por una atracción de cargas, los potasios van a regresar. ¿Ok? ¿Y por dónde van a regresar? Por los mismos canales. Van a regresar. ¿Ok? Fíjense, salió por una concentración de gradiente y entró por un diferencial eléctrico. Eso con relación al potasio. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Ok. Ahora vamos con el sodio. El sodio también es un ion que está cargado positivamente, al igual que el potasio. Y él también se ve atraído por las cargas negativas de las proteínas. Pero ¿qué pasa? Que la membrana celular es menos permeable al sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Van a haber canales activos e inactivos. ¿Ok? Entonces, si hay canales activos, el sodio va a entrar. Pero, ¿qué tengo aquí? Lo que investigamos. ¿Ves? La bomba sodio-potasio TPA. Ojo, las bombas son altamente selectivas. No es que va a llegar cualquier molécula y va a salir, no. Tiene lugares activos de alta afinidad. ¿Se acuerdan el modelo de llave cerradura en bioquímica? Así son los sitios de unión de las bombas, altamente selectivos. ¿Ok? Entonces, hace llave y cerradura para el lugar del potasio y llave y cerradura para el lugar del sodio. Entonces, eso es lo que nos va a mantener el equilibrio. Acuérdense que el potasio había salido y a través de la bomba, ¿cuántos potasios entran? 2. ¿Cuántos sodios salen? 3. Salen 3. ¿Por qué? ¿Por qué salen tan poquitos potasios? Porque tengo además la ayuda de los canales de potasio que entran a libre paso. En cambio el sodio, tengo que sacar los 3 porque necesito compensar. ¿Ok? Que no hay tantos canales y que no hay tanta afinidad de esos canales para que salgan. ¿Entendimos eso? ¿Ok? Eso es lo que nos mantiene el potencial de membrana. ¿Cómo es ese potencial? Menos 70 milivoltios. ¿Ok? Es negativo, acuérdense de eso, siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el espacio intracelular o el potencial de membrana es negativo. Mencione la más verdadera. ¿Por qué? Porque les van a poner, ¿por qué hay sodio? ¿Por qué hay cloro? No, es porque por un equilibrio, sí, porque hay un equilibrio, ¿ok? Entre las proteínas y los iones. Pregunta de examen, se las estoy regalando. Gracias. Capaz el profe de eso las cambia porque él es así. Entonces, esto lo entendimos. ¿Entendimos? Sí, profe. ¿Entendimos? Ay, Dios mío. Es la de la empanada. 70 Siete milivoltios. proteínas Por favor. Ve,
Sí, Eso lo vamos a ver más yo te adelante. paso el YouTube. Pero quiero que entiendan algo. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre iones y proteínas. ¿Ok? Aquí. Este es una gráfica. Esto es cero. Todo lo que está aquí es negativo, ¿verdad? Y todo lo que está aquí es positivo. Que vendría siendo más o menos esta gráfica. Fíjense. Equilibrio del sodio y equilibrio del potasio. ¿Cómo es equilibrio? Es decir, qué cantidad, cuánto hay aquí, cuánto hay allá. Entonces, prestenme atención más bien aquí. ¿Cómo quedó el espacio intracelular cuando yo saqué todos los iones de potasio? Mayormente negativo. Negativo. Quedó negativo, ¿ok? Afuera es positivo. El sodio está en altas concentraciones afuera. Y él, cuando haya un potencial de acción, se van a activar canales de sodio, ¿ok? Y va a entrar un montón de sodio. ¿Y qué va a pasar con esos canales de potasio? Ojo, el potasio también es un ion positivo, pero sale. Y yo no quiero que salga. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese negativo suba de aquí a aquí para producir un potencial. El potencial es la variación eléctrica de la célula, que pasa de un estado negativo a uno positivo y después a uno negativo. Eso es un potencial. Entonces, ¿qué sucede? Siempre bajo condiciones biológicas, por lo que ya hemos hablado aquí y que ya debería estar bien conocido, siempre midiendo a través de un electrodo, ese va a ser el voltaje de la célula. Menos 70. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Bueno, por esa dinámica que les acabo de explicar. O sea, hay células que tienen 65, 70 milivoltios. Esta es la medida, el voltaje. ¿Ok? ¿Por qué el voltaje? Porque estoy midiendo corriente eléctrica. Pilas con eso. Es corriente eléctrica. ¿Cómo es esos hidrogeniones que están disueltos o sea, fíjense que esto es fisiología, pero esto es electricidad, lo que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, la transmisión de ese impulso nervioso va a ser a través de una variación del voltaje y de esa membrana, de la membrana. Entonces, ahorita no entenderán mucho, pero me interesa que tengan los conocimientos básicos. Estoy aquí, en menos 70. Cuando el potasio se va, adiós, y se marchó, ¿ok? Baja aún más, baja. Y por eso es que es tan importante el estado de hidratación y de electrolitos en un paciente. ¿Por qué? Porque va a funcionar mal la célula. Si hay un desequilibrio en los electrolitos, imagínense, lo primero que le colocan en la solución es una solución fisiológica que contiene todo, o sea, hay un sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿entienden? Entonces, es importante el estado a nivel de electrolitos, por eso es que a veces no, mándenle a hacer electrolitos y verifican el estado en que se encuentra el paciente. Pero si tengo un desbalance y volvió el potasio y volvió y la bomba sodio-potasio está funcionando mal, los dos volvieron. ¿Qué va a pasar con este potencial? Va a volver a establecer, a buscar un equilibrio. Bueno, 2 a 2. Claro, entonces este menos 70 por el ingreso desmedido y descontrolado de estos iones va a subir. ¿Y qué va a pasar con el potencial? Los potenciales no se van a dar y ya vamos a ver por qué. Entonces, es necesario
que esto funcione correctamente Controlado. para tener una homeostasis, porque si no vamos a tener patologías por estas cosas tan básicas. ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente. Ajá, potencial de acción. Ya hablamos del potencial de una membrana de reposo. Son las 9:30. Está mirando. Yo también tengo sueño, hambre, sé, pero ajá, estamos aquí. Tenemos que. Voy a poner esto allá porque aquí corre peligro. Todo nada, digital, 0-1, ya. Entonces, tenemos una gráfica, tenemos un diagrama, ¿ok? Tenemos acá el 0, plano cartesiano, ¿ok? Y tenemos unos eventos, presten atención, muy importante. Tenemos 3 eventos, ¿ok? De polarización, repolarización e hiperpolarización. ¿Qué les suena a ustedes? Polarización, potencial, ¿qué será eso? Alguien que ya haya visto la materia y quiera contribuir y más o menos, o que sepa pues. Se carga eléctricamente, descarga eléctricamente. Polarización habla de que hay un diferencial de cargas, como la batería, tiene 2 polos, positivo y negativo. ¿Ok? En este caso, les voy a definir lo que es potencial de acción. El potencial de acción es el diferencial cuando hay un cambio a nivel de esta polarización. ¿Dónde sucede? A nivel de la membrana. ¿Okay? La membrana va a tener cambios a nivel de esta permeabilidad a los iones, y esto va a ocasionar que en el espacio intracelular haya una variación de ese voltaje. ¿Ok? De menos 70 va a variar. Presten atención aquí. Habíamos dicho que en reposo, en condiciones de reposo, es decir, sin ningún estímulo periférico, ni ninguna estímulo a nivel mecánico, puede ser nada, en reposo. Su voltaje es negativo, menos 70. Aquí está. Menos 60. ¿Ok? Vamos con el primer evento. El primer evento es la despolarización. Cuando hay una polarización, en el caso de la membrana en reposo, hay una polarización. ¿Por qué? Porque afuera hay una carga y adentro hay otra. ¿Estamos claros? Adentro es negativo, afuera positivo. No hay proteína. Ojo con eso. Entonces tenemos el mecanismo, el fenómeno, el evento de la despolarización. Fíjense, aquí va a haber una tendencia a subir. ¿A subir a dónde? A que de menos 70, es decir, de estar negativo, se va a volver No, va a subir. Menos negativo. aquí está positivo y aquí está negativo. Aquí está el 0. Ok. ¿Ok? 0. Pero no tiene. Entonces, la depolarización es cuando ese gradiente, ese diferencial se rompe. Y o todos somos positivos o todos somos negativos. Ya no hay una polarización. ¿Cómo se origina eso? Abriendo los canales de sodio y cerrando los canales de potasio. ¿Cómo sucede esto? A través de un estímulo. ¿Okay? Hay un potencial de acción que se está transmitiendo, pero es que esto sucede a lo largo de toda la membrana. No es que es un pedacito en una zona de la membrana, no. Imagínense esa neurona
abren, incrementan los canales de sodio, cierran los canales de potasio, ¿y qué va a suceder? Se va a volver la célula positiva. Hay un punto, ¿ok?, en donde ya ese potencial ya se activó, ya la célula se volvió positiva, ¿ok? Y hay un punto que es el umbral. Superó el umbral porque hay estímulos que son muy bajitos y no logran que ingrese suficiente sodio o potasio para que se produzca este pico, ¿ok? Una vez que estos canales se han abierto, ya aquí hay un potencial en desarrollo, ¿ok? Él llega a un punto en donde ya se produjo la depolarización, produce una respuesta, un feedback negativo, y que vamos a tener que de positiva va a volver a negativa. ¿Qué va a hacer? Voy a cerrar los canales de sodio, voy a abrir los de potasio y la bomba sodio-potasio ATPase está trabajando a todo lo que da. Entonces, fíjense, estos son la apertura de los canales de potasio. Ya hay un punto en que aquí se abren, ok, fíjense que empieza a bajar, se abren los canales, ok, pero tienen un delay, es decir, un atraso. Fíjense que ella debería llegar aquí, ok, aquí. A lo que llegue aquí ya debería cerrarse para que ya se produjo el equilibrio, se produjo el potencial, ya ciérrense los canales. No, pero quedan abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una hiperpolarización, es decir, que se volvió, fíjense aquí, aún más negativa. ¿Ok? Esto garantiza lo que se conoce como periodo refractario, es decir, estoy tan hiperpolarizada que no estoy en condiciones de recibir otro potencial de acción. ¿Ok? ¿Entendimos? No entendimos. En la primera parte es donde se... Repolarización, hiperpolarización. Sencillito. Pum, 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 pum. Y cuando hay un potencial de acción, Oigan. cuando hay un potencial de acción, Te voy a ayudar. Potencial de acción. Información que se transmite. ¿Correcto? Entonces, para yo comunicarle a la otra neurona, al músculo, que tiene que tener una respuesta, bien sea inhibitoria o excitatoria, yo necesito desarrollar un potencial de acción frente a un estímulo. O sea, no es que la célula, no, tiene que haber un estímulo. Entonces, hay tres fenómenos. ¿Y cómo se produce esto? A través de la variación del voltaje en la célula. ¿Ok? Ahora bien, son tres fenómenos. la despolarización ocurre, como te digo, cuando hay un potencial de acción. Levante la voz para que... Bueno, cuando hay un potencial de acción, entonces, ¿qué pasa? Se abren los canales de sodio y se cierran los canales de potasio. El sodio va a ingresar, ¿ok? Acordémonos que tenemos un voltaje de menos 70 en reposo. Cuando menos 70, ¿ok? Entonces, cuando los canales de sodio se abren, porque hay un estímulo que les está diciendo, actívense. Se levantan las compuertas y comienza a entrar el sodio. ¿Qué va a pasar? Se va a volver positiva, se va a volver menos electronegativa. Es decir, que va a haber un incremento en el va a disminuir el voltaje y se va a volver positiva. Ok, ¿qué pasa con los canales de potasio? Se abren. Ellos, acuérdense que no pasa nada, el potasio está saliendo, respondiendo a... se cierran porque tenemos que retener esas cargas positivas, ¿ok? Ok. Entonces después de eso sucede lo que vendría siendo la repolarización. Voy a repolarizar, es decir, a devolver a la célula a su estado inicial de diferencial de cargas, y para eso tengo que activar unos mecanismos. ¿Cuáles son? Cerrar otra vez la entrada de sodio y abrir el Cerramos, potasio. abrimos y la bomba de sodio-potasio que está activamente,
¿Ok? Nuevamente bajan las cargas y bajan a su punto normal. Y sucede la hiperpolarización. Ajá. Se cansa, por así decirlo, y entra en periodo refractario porque hay mucha carga negativa. ¿Por qué? Porque se mantienen los canales de potasio están abiertos y está saliendo activamente. Entonces, ¿entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Fíjense que esto nada más es la introducción de neurográfica que está aquí. Esta gráfica que está acá. Esta gráfica que está acá son los canales de potasio, ¿ok? Cuando ellos se abren. Es decir, están abiertos pero se van a abrir aún más, ¿ok? Hay un estímulo. Entonces se abren, se cierran los de sodio y sigue saliendo una gran cantidad de potasio. Adicionalmente tenemos la bomba que nos está... ¿Cómo es el equilibrio de la bomba? ¿Qué saca? Sodio. ¿Y qué mete? Exactamente. Entonces, al yo tener estos canales abiertos, al yo tener o sea, vamos con la gráfica, cerrar. Y ya es una condición normal, ¿ok? ¿Qué es lo que te va a permitir este periodo? Mientras la célula esté hiperpolarizada, es decir, que no tenga o que esté por debajo de su voltaje en estado de reposo, un potencial de membrana que es ¿verdad? Y que esté menos 90, no puede recibir otro potencial, ¿ok? Porque es necesario restablecerse, ¿ok? Para que se pueda producir otro potencial. Vamos a ver esta gráfica. O nada. Fíjense aquí. Esta es una célula, una neurona. No es una vieja, es una neurona. Es una neurona. La neurona está en estos momentos experimentalmente, para explicarles, experimentalmente está siendo sometida a descargas eléctricas. ¿Ok? Está en un medio donde se le está aplicando voltaje, corriente. Sabemos que al tener un estímulo externo va a responder, ¿ok? ¿Y cómo va a responder? Abriendo o cerrando canales. ¿Estamos claros? Si hay suficiente estímulo, va a abrir de una vez todos los canales de sodio y se va a producir la depolarización, ¿ok? Si el estímulo es pequeño, estimula poco, el voltaje es mínimo, pues lo que va a producir son, fíjense, aquí yo estoy estimulando con pequeños toques eléctricos. Pero igual no ocurre la Ah, ya vas a ver. Como son pequeños toques y no son unos toques con tanta potencia, fíjense, aquí, esta es la respuesta. Miren, 45 milivoltios. Pero negativo. Ya van a ver. Acuérdense que aquí para que se produzca esto, tiene que subir el voltaje y llegar a 65 milivoltios. Positivo, por supuesto. Entonces, fíjense, este estímulo de corriente es pequeño y que produce un pico. No, produce una pequeña depolarización, pero es una meseta y después una hiperpolarización. Fíjense que la hiperpolarización se da, ¿ok? Se produce. ¿Por qué? Porque, bueno, está siendo sometido, igual se abren canales y aquí se cierran. Y siempre tiene el delay. Siempre los canales de potasio van a tener un delay para cerrar. Entonces, como el estímulo es pequeño, no cruzo ese umbral como para decir, ya,
se produjo la despolarización y tengo el tipo. En este caso, fíjense aquí, incrementé el estímulo eléctrico ligeramente. Fue ligero y se produjo un potencial de acción. Fíjense aquí, presten atención. Mientras está la hiperpolarización, no hay potencial. ¿Dónde se origina el potencial? Aquí. Cuando ya hay un potencial en reposo. Si hay hiperpolarización, no va a suceder. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. Segundo, este caso. ¿Qué produje? Incrementé el estímulo, se produjo el todo o nada, ¿ok? Fue un estímulo lo suficientemente fuerte como para producir una despolarización. Aquí subió, se volvió positiva, cerré los canales de sodio y fíjense que aquí tengo los tres fenómenos en este gráfico. Ahora bien, fíjense, como fue un estímulo eléctrico de manera, o sea, no fue tan fuerte, sino que fue moderado, pero fue lo suficiente como para producir un potencial de acción. En este caso, fue mayor el estímulo, ¿ok? Fíjense, ¿qué sucedió con el potencial de acción? Subió, fue mayor, las crestas fueron mayores. No, ¿qué pasó? ¿Qué ven ahí de diferente? Más rápido, más frecuente. La frecuencia, es decir, cuando yo tengo un estímulo muy fuerte, no es que el potencial va a ser muy o va a incrementar, no. Todos los potenciales son iguales, o sea, es algo preestablecido. El potencial es la capacidad que tiene la membrana, no va a sobrepasar eso, es la capacidad que tiene la membrana de recibir un estímulo y producir la respuesta. ¿Okay? De aquí, de este punto, no va a sobrepasar porque es su capacidad. Pero ¿qué va a suceder? Que mientras más fuerte sea el estímulo sea mayor, la frecuencia de los potenciales de acción va a ser mayor. Es decir, que se va a mantener en el tiempo y la frecuencia va a ser mayor. Esto está relacionado con el tema que vamos a ver hoy del sistema nervioso, la transmisión de los neurotransmisores, ¿ok? Esto lo vamos a ver. ¿Estamos claros con esto? Siempre el estímulo, el impulso nervioso va a ser la misma magnitud, ¿ok? Lo único que va a variar es que si el estímulo es mayor, se va a ver reflejado en la frecuencia. Es decir, que si yo tengo que transmitir una información a través de un neurotransmisor, ¿ok? Y que cada vez que hay una transmisión de impulso nervioso, yo estoy segregando, le estoy comunicando a través de una sinapsis química a la otra neurona, por decir, estoy enviando dopamina, ¿ok? O estoy enviando noradrenalina, ¿ok? Entonces, para yo incrementar, ¿ok? El envío de señales va a ser a través, no es que va a producir muchísimas más, no, es que la frecuencia va a ser mayor y es el efecto en el tiempo, al haber más frecuencia, el efecto en el tiempo va a ser mayor, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? ¿No? ¿Sí? Sí, pero... ¿Por allá? Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Pequeñas, fíjate que son muy pequeñas, son muy hablando ahorita de los canales. ¿Cómo es el comportamiento de los canales en la gráfica? ¿Qué pasa? Aquí tenemos. ¿Qué pasa cuando el potencial está en estado de reposo? Los canales de sodio están inactivos. ¿Y quiénes son los únicos que están activos? Los de potasio. Entra y sale. Entra porque responde a un gradiente. Entra porque responde a un gradiente eléctrico y sale porque responde a un gradiente químico. Ese es
del potasio. Él está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Cuando, fíjense aquí, cuando hay el primer fenómeno que es la depolarización, fíjense qué pasa con los canales. Se abren los de sodio y se cierran los de potasio. Se abren los de sodio y empiezan, miren, todos los canales que estaban inactivos de sodio ahora están abiertos. Entonces el incremento del sodio va a entrar, ¿ok? Él va a entrar. Ahora, en la depolarización, fíjense, en la depolarización yo tengo que ahora los canales de sodio se cerraron, ya, cerrados. Pero el potasio, fíjense que el potasio siempre queda en un estado activo, porque él está entrando y saliendo. El potasio tiene esa capacidad, siempre está respondiendo a lo que acabamos de hablar en este momento, respondiendo un gradiente químico y un gradiente físico. Y en lo que es cuando ya se produce la depolarización, que viene el proceso de hiperpolarización, estos canales de potasio están abiertos y el potasio sigue su proceso de salida y de entrada. Siempre está saliendo. Saliendo y La entrando. diferencia es que arriba Saliendo y entrando. y abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos la bomba sodio-potasio TPA. Todos me imagino que cuando estuvieron investigando lo que era la función biológica les habló de eso, de mantener el equilibrio en cuanto a el potencial de membrana. De la transmisión, de un potencial de acción. Entonces vamos a hablar de la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre una célula y la otra. ¿Ok? Hay de dos tipos. Déjenme ver si tengo una gráfica. Ve, ya vamos a terminar. Ojo, estamos hablando de transmisión de impulso nervioso, comunicación, lo estamos haciendo a través de ¿qué? ¿Cuál es la célula emblemática que estamos? La neurona. Exactamente, la neurona. Entonces, ¿qué es sinapsis? Comunicación, transmisión de información entre una célula y otra. Células que pueden ser eléctricamente estimulables, ¿okay? Eléctricamente, en este caso, la neurona que es con la que estamos trabajando, y la sinapsis pueden ser de dos tipos, ¿ok? Es decir, me va muy mal con el dibujo, súper mal. Yo hago lo que puedo, ¿ok? Ok, en teoría, Ajá. ya. No, pero primero. Teoría, dice. ¿Saben qué? Una representación gráfica utilizando figuras geométricas. El que hizo un plano no sabía dibujar. Vamos a hacer una representación como un plano, utilizando elementos geométricos. Que es que tampoco se me da. Un triángulo. Aquí, un triángulo. Ese abanico. Es un abanico. Tiene razón, es un girasol. Un abanico. Es muchas cosas. Hay muchas cosas. Bueno, nada, ustedes saben que no es un abanico, es una... Bueno, digo yo. Sí, lo está dando todo. Usemos la imaginación entonces. Ajá, neurona 1 y neurona 2. ¿Ok? La sinapsis es el flujo, o sea, cómo la comunicación fluye de una célula excitable a la otra. ¿Ok? Tenemos de dos tipos, la física y la química. Es decir, fíjense aquí, el potencial de acción
dos neuronas. Entonces, a la primera le vamos a llamar presináptica, neurona presináptica, porque es la que está antes de la sinapsis. Y a la segunda la vamos a llamar postsináptica. En este caso, nomás hay dos. Entonces, en el caso de la sinapsis física, el flujo eléctrico, el potencial de acción, ¿ok?, pasa de una célula a la otra, pero hay conexiones, es decir, hay una yuxtaposición muy cerrada que incluso las proyecciones citoplasmáticas llegan a tener conexiones YUG-GAP. ¿Qué es eso? Guayo, no. Son conexiones que se producen, ¿ok? Son unas especies de poros que permiten la comunicación. Es decir, abre un espacio entre célula y célula, ¿ok?, y permite que haya una comunicación, un intercambio a nivel de citoplasma. Es decir, que este flujo de información se va a comunicar directamente con la otra célula, ¿ok? Físicamente no hay una separación. ¿Por qué? Porque estoy colocando estas uniones YUG-GAP, ¿ok?, que las pueden buscar. Son proteínas, son unas especies de poros que permiten la comunicación entre las células. ¿Esto siempre es lineal? ¿Cómo? Siempre es lineal. Es lineal, pero creo que puede ser bidireccional. Ahorita la vamos a ver. A diferencia de la química, ¿ok?, que la química fíjense que el potencial de acción pasa por toda la membrana y porque tiene estas proyecciones, sigue de largo, sigue un solo flujo, one way, ¿ok? Sigue derecho, no se para, que no se detiene. A diferencia, miren, la presináptica y postsináptica, aquí hay un espacio que se conoce como hendidura presináptica. ¿Por qué es pre? Porque no ha ocurrido sinapsis. ¿Por qué? Porque está entre la pre y la postsináptica. Esta se va a demorar más porque está mediada por neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Son sustancias químicas, son elementos químicos que le van a enviar esta señal eléctrica, pero a través de un neurotransmisor, que puede ser inhibitorio o excitatorio. ¿Ok? A ver, seguimos. ¿Está claro aquí? Inhibitorio, porque lo vamos a ver más profundo más adelante, pero es que necesito que tengamos la idea. Aquí, fíjense, la fibra presináptica, la postsináptica. ¿Se acuerdan que acá está el axón, ¿verdad? Que es la proyección de la neurona y que se va a comunicar con la siguiente. Dijimos que no había comunicación, fíjense que aquí hay un espacio, ¿ok?, en donde el botón, ¿ok?, la parte posterior, tiene unas vesículas que contienen los neurotransmisores. Una vez que se ha producido la transmisión del impulso nervioso, que se ha estimulado en la membrana, que hay un potencial de membrana, estas vesículas responden a un cambio. Es decir, va a haber una permeabilidad para el calcio, ¿ok? Va a ingresar calcio, y cuando el calcio es como la señal de activación, en donde, oigan, ¿saben qué? Exocitosis de las vesículas de los neurotransmisores. Entonces, dependiendo de qué neurotransmisor sea, fíjense, acá son exocitados al espacio, a la hendidura presináptica. ¿Y qué va a hacer? Posteriormente, esos neurotransmisores van a tener que
interactuar con su receptor en la siguiente neurona para iniciar o inhibir un potencial de acción. Lo captamos. ¿Estamos claros con eso? Ok. ¿En qué casos ocurren las sinapsis invertidas? En la mayoría de los casos. La mayoría norepinefrina y se activa. Teniendo una idea, se puede activar. La mayoría de las sinapsis que vamos, por ejemplo, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver, sistema nervioso autónomo, lo vamos a manejar con sinapsis química. Ok, diferencias: sinapsis eléctrica y sinapsis química. Hablamos. Espacio. ¿Cómo son los espacios? La eléctrica, hay una hendidura sináptica muy estrecha. Le hablé de las uniones GAP, como la marca de ropa, GAP. ¿Ok? Y allá en la química hay evidentemente una hendidura y un espacio en donde se produce la exocitosis de los neurotransmisores. Aquí, la eléctrica. Las células se encuentran acopladas ¿ves? Las uniones GAP. Las células se encuentran separadas sin contacto físico. Ok, eléctrica. La depolarización de las células postsináptica es inducida por corriente iónica de la célula presináptica, es decir, que ese impulso va a pasar de largo, ¿ok? No hay un neurotransmisor, pila, porque la sinapsis puede ser, en este caso, hay un neurotransmisor en la postsináptica que te dice excítate o inhibe, ¿ok? Aquí no, aquí todas van a ser del tipo excitatorias porque es la transmisión de ese impulso de la presináptica a la postsináptica. ¿Y cómo es? Para que se produzca un potencial de acción tiene que estar excitada la primera. ¿Y qué va a pasar con la segunda? ¿Se va a inhibir? No, se continúa. La respuesta de la anterior va a continuar en la postsináptica. O sea, el impulso nervioso continuo. Exacto. Fíjense, acá, la depolarización e hiperpolarización en la química es mediada por la liberación de un neurotransmisor. Fíjate lo que hablamos. ¿Cómo es el flujo? Bidireccional. Sí, porque puede venir de aquí para allá y de allá para acá, puesto que el flujo, como es eléctrico, puede ser bidireccional. Ah, pero aquí no, unidireccional, porque después que yo exocito esos gránulos que contienen el neurotransmisor, ¿cómo los revierto después? No, es unidireccional. En la sinapsis química, recuerden que es mediada con un neurotransmisor, ¿okay? Es one way. Es unidireccional, puede ser excitatoria o inhibitoria dependiendo del neurotransmisor. Aquí, sinapsis eléctrica, no existe retardo. No es retardo, es como si fuese una sola célula, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser la transmisión en la física? Rápido, va a ser rápido. En cambio, en la sináptica sí, porque hay un proceso que requiere calcio para que le dé la señal a esas vesículas que se encuentran en el terminal postsináptico, se migren hacia el espacio de la hendidura, ese neurotransmisor llegue a su receptor, en fin, están viendo. Es decir, requiere el proceso. Sí. Y listo, terminamos. Pausa activa. 15 segundos.